Y bueno, necesito saber si es que todos ven la presentación. ¿Estamos bien con eso? Sí, sí se ve. Sí, perfecto. Entonces, partimos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este seminario metodológico. Eh, Ustedes saben que la línea de transdisciplina se entiende como en todo el año, ¿no es cierto? O sea que seminario es la primera parte que después, en el fondo que es que ustedes investigan y entienden sobre metodologías para después aplicarlas en el formato workshop. Primer año es un poco distinto porque de alguna manera, como en todas las carreras, se busca como una cierta nivelación de contenido y conceptos, pero ya seminario metodológico, de alguna manera, ya se empieza a ver lo que se busca con esta línea de transdisciplina, ¿ya? Entonces hay que entender este curso como que es la primera parte de lo que se va a trabajar en el año. Ahora, no necesariamente van a seguir conmigo el próximo semestre, pero quiero que lo entiendan así como porque vamos a trabajar sobre metodologías. Bueno, y les recuerdo que me pueden interrumpir cuando quieran, ¿ya? Para que vayamos conversando. Entonces, dentro de eso, lo que yo propuse para este curso, para este seminario, es explicar esta idea de metodologías a través como los conceptos del biodiseño o el contexto del biodiseño, ¿ya? Y en específico en la intersección entre tecnología, diseño y biología. ¿Alguien ha escuchado hablar de biodiseño antes? ¿Que quiera como comentar? O Okay. sea, lo que usted trabaja, ¿no? Usted lo he visto Claro. como Sí. con hongos, creo. En el fondo, ¿qué sería eso? Em, O sea, en sí, eso sería como biodiseño, la búsqueda de nuevos materiales a través de la naturaleza o algo por el estilo. Em, claro, tiene que ver principalmente con trabajar con organismos vivos. Pero Tal vez lo vamos a inspirarse, hablar. ¿Cómo? Perdón. tal vez como inspirarse en la naturaleza para diseñar. Claro, hay varios rangos y varios niveles, ¿no es cierto? Y los voy a explicar un poco más adelante, pero mi intención en este momento es que ustedes como que entiendan que en el fondo el seminario busca entender metodologías, de que ustedes puedan como entender las formas y la manera en que se realiza un proyecto o una creación, ¿no es cierto? Y yo como profesor de esta sección, lo que voy a plantear es que vamos a traer como excusa el biodiseño para ver esas metodologías aplicadas, ¿ya? Entonces, me voy a centrar en esta primera parte de la presentación en que ustedes entiendan que lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan en este primer semestre tener este espacio de reflexión sobre la creación y sus procesos, ¿no es cierto? Cuando ustedes hagan un proyecto cualquiera sea, van a tener como que enfrentarse a generar una metodología, ¿no es cierto? Y nosotros nos referimos a metodología a una especie como de plan, un orden, reglas que ustedes se ponen, estructuras que vayan finalmente guiando su creación, ¿no es cierto? De alguna manera ustedes van a generar un método y eso les va a definir un poco las secuencias que van a tener sus acciones. El semestre pasado, en workshop, nosotros le hicimos ver una serie de... nosotros tenían que hacer generar objetivos, también generar como un ámbito de investigación y de contenido que tenían que ir a buscar por internet o haciendo encuestas, etcétera, ¿no es cierto? Eh, Después les entregamos también una carta GAN que ustedes tenían que completar y iban poniendo todas esas acciones en una secuencia temporal de actividades. Ya, todo eso se va a traducir en una metodología, ¿no es cierto? Entonces la metodología nos va a definir el qué, como a nivel de contenido, nos va a definir el cómo, cuáles van a ser esos procedimientos específicos con los cuales vamos
a desarrollar nuestro proyecto, el cuándo, los tiempos, sobre todo si estamos trabajando con muchas otras personas, y además el dónde, como este espacio, lugar donde vamos a trabajar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a entender a nivel de metodología, ¿ya? Que también lo estamos viendo, se entiende que en el fondo las líneas metodológicas, a medida que ustedes van avanzando en sus distintas carreras, se va a ir complejizando, ¿ya? Pero en este momento lo que nosotros queremos es que ustedes reflexionen sobre sus procesos creativos, ¿ya? Sobre sus proyectos, que en el fondo puedan establecer como estos órdenes o esta secuencia y que en el fondo, de alguna manera, puedan ser proyectos sólidos en el sentido de que son coherentes, ¿ya? Que en el fondo yo llegué a este resultado porque hice tales y tales acciones que justifican mi resultado final. Y eso es muy parecido a lo que hace la ciencia. Por eso a mí me interesaba mucho traer ese tema, no solo porque yo también lo trabajo y porque es algo muy interesante, creo yo, sobre todo porque a nivel, nosotros estamos acostumbrados en esta facultad de arquitectura acá en la Universidad Austral, en que se les presenta a ustedes como que la transdisciplina es algo que se da entre las artes creativas, ¿ya? Y yo creo que nosotros para generar una verdadera transdisciplina tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que incorporar, por ejemplo, a disciplinas biológicas, a disciplinas que son tecnológicas o de ingeniería, además de las nuestras. Y de alguna manera ahí se está produciendo, se está generando un contenido que va más allá de de nuestros propios campos disciplinarios, ¿ya? Entonces, un poco la presentación que vamos a tener hoy día, este es como el mapa conceptual de esta primera sesión, ¿ya? Entonces, vamos a entender los conceptos de transdisciplina en específico a través de los temas de biodiseño, que incorpora biología, tecnología y diseño, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a entender. Vamos a poner en evidencia dos formas de entender o desarrollar un proyecto. Uno que tiene que ver con una metodología donde es la investigación que se presenta como una propuesta creativa, ¿no es cierto? Donde pone como lo más importante es el proceso. Y otra metodología que es donde se muestra la obra como lo más importante del proyecto final o del proceso creativo, ¿ya? ¿Se entiende esa diferencia? Una centra en el proceso y el otro en el objeto o la obra. Esas son las dos como metodologías que queremos contrastar en esta clase. Después, cuando Sería, vaya... sería como cuando hay como un concepto que nunca se construye. No, puede construirse, pero en el fondo yo me dedico como el proceso creativo en la investigación se transforma como en el elemento principal. Después si eso se transforma o termina siendo un objeto A o un objeto B, un poco da lo mismo. Si tiene una forma como cúpula o si tiene una forma A, por ejemplo, no nos importa, porque lo importante era el proceso de investigación y de experimentación que yo me dediqué a hacer para, eh, para mi propuesta creativa, ¿ya? Entonces, uno pone foco en el proceso, el otro pone foco en la obra. Y esto, como en el fondo, en este seminario metodológico, ustedes en esta primera fase o esta primera unidad, ustedes van a ir pasando por distintos profesores y profesoras de las distintas escuelas, yo lo voy a enfocar en casos de los pabellones de arquitectura, ¿ya? Les voy a traer un ejemplo de pabellón de arquitectura para una propuesta creativa que se centra en la investigación y un pabellón de arquitectura que se centra o que pone el valor en el objeto como pabellón terminado, como un objeto arquitectónico. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. No entendí mucho esa parte del gráfico que dice transdisciplina biológica, tecnológica y diseño.
Ya, en el fondo nosotros entendemos que la transdisciplina es algo que va más allá de las disciplinas, ¿no es cierto? En el fondo, ¿entienden esa diferencia entre disciplina, interdisciplina y transdisciplina? Finalmente, para explicarle, la interdisciplina o la multidisciplina es como lo que hacemos nosotros en la escuela cuando nos relacionamos con diseñadores, arquitectos, diseñadores y audiovisuales, etc. Más o menos manejamos los mismos contenidos y más o menos vamos generando conocimiento como en conjunto, ¿ya? Pero dentro de nuestras propias disciplinas, no se genera un conocimiento completamente distinto. En cambio, cuando hablamos de transdisciplina, en el caso del biodiseño, nos referimos a que todas estas disciplinas que vienen desde el ámbito de la biología, que vienen desde el ámbito de la tecnología y que vienen desde el ámbito del diseño, en el fondo, todas ellas construyen un conocimiento que no le pertenece a ninguna de las disciplinas, sino que es algo completamente nuevo. Entiendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Muchas gracias. Ahora, lo de la transdisciplina puede aplicarse en muchos ámbitos. Yo, por eso les comentaba lo del principio. Yo como profesor elijo este tema del biodiseño como una especie de contexto de caso de estudio dentro de las múltiples metodologías que pueden haber. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que, por ejemplo, el profesor Alejandro Albornoz, que es el profesor de arte sonora, les presente las metodologías de transdisciplina desde esa perspectiva, ¿ya? Y por eso yo, como profesor de la Escuela de Arquitectura, lo voy a centrar este concepto de biodiseño a través de estos pabellones de arquitectura. Ya vamos a ir entendiendo, no se preocupen porque voy a ser bastante gráfico en explicar. Claudio, ¿alguien me iba a decir algo? Hola, sí, hola, sí, yo quería decir algo. Cuéntame, Bueno, me presento, soy Claudio Cejas de Artes Musicales. ¿qué tal? Bien, todo bien. Quería hacer una pregunta con respecto a la parte 2 donde dice obra como propuesta creativa. ¿Sí? Me da la curiosidad de cómo se define el objeto. Me da la impresión de que es como darle la importancia, la propuesta creativa es como darle la importancia allá al resultado físico de lo que se quiere Sí. realizar. Es como esa es como mi pregunta, ¿a qué se refiere el objeto? Sí, cuando me refiero como a obra, sobre todo porque lo vamos a analizar desde los casos como de arquitectura, ¿ya? Se refiere como a la construcción en sí misma, como el pabellón de arquitectura como construido y puesto en uso, ¿ya? En cambio, en el otro, la construcción del pabellón no es tan importante como el objeto final, sino que pone todo su énfasis en entender y comprender el proceso para construir ese pabellón. Es que no se preocupe, o sea, lo importante es que entiendan que uno puede establecer metodologías, aun cuando hablemos de pabellones de arquitectura o de un objeto, uno puede hacer que su metodología ponga más esfuerzo en entender el proceso de investigación y creación y que eso tiene un valor creativo, de la misma manera que tiene un valor creativo el objeto y obra terminada en sí. ¿Se entiende más o menos? Sí, ya voy entendiendo mejor. Perfecto. ¿Alguien tenía una duda? Escuché a alguien hablando también. Si no, avanzamos. Pero lo importante es que después traemos estos casos de pabellón de arquitectura porque les va a quedar mucho más claro esta diferencia, ¿ya? Así que voy a ir avanzando. Ahora, nosotros cuando hablamos de transdisciplina, y en el fondo, que para ustedes quizás es muy lejano, si yo les digo, no, es que la relación entre el diseño, el arte y la ciencia, la biología, etcétera, ustedes me van a decir, no, eso es algo como completamente nuevo y como que podría ser hasta medio disruptivo. Pero nosotros, a lo largo de la historia, siempre ha habido un territorio común que se ha dado entre el arte y la ciencia, ¿ya?
quizás antes no lo entendíamos como transdisciplina, porque quizás no estaba conformado como entendido como una disciplina como tal, pero hay muchos ejemplos que muestran cómo este trabajo interrelacionado entre arte, diseño, creación y ciencia, por una parte, ¿ya? Entonces, yo les traigo acá como dos ejemplos de eso, unos de Leonardo y otros de Gerard Delarue, que en el fondo ellos lo que hacen es que gracias a su capacidad de observación y de registro, en esta como su capacidad de representación, es que permiten visualizar información que es propia de la ciencia, pero que en el fondo la ciencia sin esta representación no podría ser entendida. Entonces, de alguna manera lo que hace este ejercicio de ilustración o de representación o de dibujo, que nosotros normalmente entendemos como arte, finalmente es una herramienta que está dentro también del área científica y que lo que permite es, por ejemplo, la generación de nuevo conocimiento. O sea, antes de estos dibujos, en esa época era muy difícil enseñar ciencia, ¿no es cierto? Y es a través de estos dibujos donde se permite ese conocimiento. Y al mismo tiempo, es el dibujo el que permite también, o a través del dibujo, el artista en este caso, establece como una selección de información, decide qué poner y qué no, o establece como una especie de nueva verdad que presenta como una información real y fidedigna de la naturaleza, en este caso del cuerpo humano, para generar un conocimiento y una verdad que pueda ser enseñada como ciencia. Entonces, de alguna manera, el arte está ayudando y está aportando a generar este nuevo conocimiento que se produce como entre el arte, la representación y la ciencia. Alguien me está pidiendo entrar. Joaquín Carca. Ya. Y tenemos otros casos también. Por ejemplo, les traigo un caso de un ilustrador muy famoso, no sé si lo conocen, se llama Ernest Haeckel, es un naturalista y filósofo alemán, y lo que él hace con la ilustración es finalmente representar, ¿no es cierto?, de manera como taxonómica, ciertos reinos de la naturaleza, están el reino fungi, están las algas, hay animales, por ejemplo, tiene unos dibujos hermosos que son de unas medusas, y él lo que hace es finalmente es decir, bueno, quizás un hongo, como la clasificación de un hongo específico, el dibujo o la representación de un hongo específico, de una cierta familia, de una cierta categoría, se dibuja y se representa de esta manera, ¿ya? O sea, establece eso como una verdad para poder ser enseñada y replicada y estudiada. Y es tan así que en el fondo, incluso dentro de su proceso de exploración y de ilustración y de registro, surgen términos tan importantes como, por ejemplo, la ecología. Entonces, de alguna manera, es a través de la ilustración donde nosotros hacemos o generamos un conocimiento científico, de estudio científico, ¿ya? Es otro caso que demuestra estos territorios comunes que están entre arte y ciencia. Por ejemplo, para los que están también en el ámbito del cine, del audiovisual, hay otros casos, por ejemplo, como Marais, como Etienne Jules Marais, que en el fondo lo que hacen es que él viene del área de la medicina y lo que hace es la exploración de los cuerpos en un balance inestable. Esa era como su, por así decirlo, su búsqueda, que era una búsqueda científica, pero que él a través de la fotografía logra estudiar, representar y entender. Eso es muy importante. Logran entender ese conocimiento a través de esta herramienta, estos métodos, esta capacidad de registro de la fotografía. Y es tan importante para que vean que en el fondo las relaciones son tanto desde el arte a la ciencia y desde la ciencia hasta el arte, de que en el fondo este tipo de visualizaciones, la de la mano derecha es el movimiento del cuerpo de una persona caminando, ¿no es cierto? Y en el fondo él hace ese estudio del movimiento de los ejes,
del cuerpo, etc. El de la mano izquierda tiene que ver con el viento, en el fondo, cuál es el movimiento de lo invisible, por así decirlo. Es tal la influencia que tiene en el arte que finalmente es inspiración para movimientos como el cubismo y el futurismo, que son temas que vimos también en el seminario del primer semestre, cuando veíamos modernismo. Otro ejemplo de estos territorios como difusos entre arte y ciencia, de estos espacios de colaboración, tenemos a Irving Gaze, en el fondo es un artista, y hay que entender que en el fondo, más que yo ser parte de una disciplina, por ejemplo, yo como arquitecto, más que ser como arquitecto, yo tengo como ciertas herramientas, tengo ciertas capacidades que me entrega como el haber estudiado esta disciplina, ¿no es cierto? Entonces a este artista lo que tenía era su capacidad de entender y de representar tridimensionalmente, ¿ya? Y eso le permitió a la ciencia, por ejemplo, traducir en 3D por primera vez la estructura de la mioglobina, que en el fondo es una proteína. Nunca antes se había visto esta proteína de manera tridimensional. Solamente existían como imágenes 2D de esta proteína. Y en el fondo trabajó con los científicos para poder, que lo que ven en la imagen es el estudio de cómo representarlo y cómo entenderlo, porque en el fondo no es que se supiera, no es que le dijeran, mira, esto es así y tú tienes que dibujarlo. No, ellos entendieron la tridimensionalidad de esta proteína para llegar a este dibujo, que por primera vez se mostraba la proteína desde una representación tridimensional. ¿Ya? Eso estamos hablando de 1961. Hoy en día es súper fácil porque lo hacemos todo computacionalmente. Pero imagínense dibujar eso, entender eso, que tiene más de 2.600 átomos. O sea, esa capacidad desde el arte, desde el registro, desde la ilustración, desde el diseño, para poder dar una solución, para generar un nuevo conocimiento. ¿Ya? Gracias a esta publicación, John Kendrick, que fue el científico junto a Max Ferdinand, ganaron el Premio Nobel de Química en 1962. O sea, a ese nivel de importancia. Seguimos con estos territorios medio difusos, ¿no es cierto?, entre las colaboraciones diseño, arte, ciencia. Acá yo les traigo un poco desde la perspectiva de la arquitectura. La arquitectura también tiene campos difusos, por ejemplo, con la tecnología, asociada a la industrialización. De alguna manera, la arquitectura empieza a adoptar diálogos con los procesos de manufactura para poder generar formas más complejas, ¿no es cierto? Entonces hay como una ida y venida a partir desde el diseño y de la ingeniería y los procesos de industrialización para definir las partes como un sistema de ensamblaje que construye, por ejemplo, un domo, que es, no me acuerdo, no sé si que ustedes lo conocen, para las que no son de arquitectura, pero Buckminster Fuller principalmente complejizaba estas estructuras arquitectónicas a través de distintas, yo diría que procesos o metodologías o sistemas ingenieriles para resolver la arquitectura. Que en el fondo, si seguimos avanzando y nos vamos a un aspecto mucho más contemporáneo, cuando le agregamos la variable de la computación, por así decirlo, y las posibilidades de establecer nuevos parámetros dentro de la arquitectura, esto termina como por complejizarse, ¿no es cierto? Que es un poco como también lo hace la ciencia. La ciencia define ciertas variables de estudio, empieza a modificar esas variables que terminan resultando en una investigación o en nuestro caso en un edificio arquitectónico, como por ejemplo el de Zaha Hadid, que es una de las grandes exponentes como de la última camada de arquitectos asociados como a las nuevas tecnologías o las tecnologías de fabricación digital. En el fondo acá el diseño ya se va como liberando de los procesos de manufactura como los vimos antes y
permite nuevas configuraciones geométricas, pero a partir de la incorporación de tecnología. Entonces, tenemos que entender que en el fondo ninguna de las disciplinas se mueve sola, sino que en el fondo van generando un campo que es completamente nuevo, ¿ya? Pero llegamos a un punto, y que para mí es como el por qué traerles también el tema del biodiseño, la cultura del biodiseño, es porque hoy en día, debido a toda esta crisis climática que estamos viviendo, estamos como en una suerte de transición, ¿no es cierto? Una transición que está pasando desde una arquitectura que está construida para la naturaleza, por así decirlo, para nosotros, pero desde una perspectiva sintética, desde la manufactura. Ven en el video de la izquierda un poco muy parecido al domo que hacía Van Mister Fuller, que es un sistema de ensamblaje de piezas construidas en una determinada industria. Y estamos pasando, perdón, estamos pasando a una nueva etapa en donde es la misma naturaleza la que está creando estas nuevas estructuras o que nos ayuda a comprender y poder trabajar para desarrollar estas nuevas arquitecturas, ¿ya? Entonces, es en esta transición, en este cambio, donde yo quiero como que nos centremos porque nos permite especular. Y yo creo que, sobre todo para los procesos creativos que nosotros queremos que ustedes hagan, es interesante que nos empecemos a preguntar y a posicionar en futuros posibles. Entonces, un poco lo que nos está pasando es que estamos frente a nuevos paradigmas que están asociados a la urgencia climática, y en el fondo la pregunta es cómo el diseño, los procesos creativos, el arte, la música, etcétera, nos enfrentamos a estos como desafíos, ya sea por la urgencia climática, ya sea por los movimientos sociales, ya sea como por todo este conflicto, caos que vivimos hoy en día, cómo el arte y el diseño, la arquitectura se enfrenta o enfrenta sus procesos creativos, ¿ya? ¿Y por qué para nosotros como tan importante? Y esto lo planteo también como desde la arquitectura más que nada, o desde el diseño, eh, es, es porque en este nuevo paradigma del biodiseño, nosotros encontramos que en la misma naturaleza esta inspiración y estas nuevas posibilidades para resolver nuestro entorno construido, ¿ya? Y no solo como objetos finales, sino que también por procesos, ¿ya? Y ahí es cuando yo les también volvemos a conectar con esta idea de las metodologías centradas en los objetos o las metodologías centradas en los procesos. Y ahí la naturaleza tiene mucho que decirnos en cuanto a procesos para construir edificios arquitectónicos u otras formas, ¿ya? Y de otra manera, también la naturaleza lo que nos permite es una integración de sistemas y procesos. En el fondo, por ejemplo, el video que les mostraba antes, el domo de la izquierda está construido de miles de partes, ¿no es cierto?, de acero, que se ensamblan con tornillos, etcétera, pero son partes. El video de la derecha es una misma fibra o una misma proteína generado por un gusano que genera tanto la compresión como la tensión o tensegridad eh, dentro de un objeto arquitectónico. Entonces, ¿qué pasa cuando diseñamos con biología? De alguna manera el biodiseño lo que nos permite es, y esta es como ya la definición, es como incorporar estos organismos vivos o ecosistemas, ¿ya?, como componentes esenciales para mejorar procesos o funciones de nuestros objetos, edificios, procesos. Entonces, y acá yo quiero como establecer como una cierta separación. Alguien preguntó antes como si es que era algo como de solamente inspiración de la naturaleza, como que el biodiseño era algo que, no sé, vemos cómo funciona un determinado animal y queremos replicarlo con una cierta forma. El biodiseño va más allá.
el biodiseño lo que tiene que incorporar es que el mismo organismo vivo trabaja en conjunto contigo para generar esas formas. No es que yo lo veo y me inspiro en él, ¿ya? Entonces, es distinto y quiero como ser enfático en que lo separemos, porque cuando vayamos a trabajar en proyectos asociados a organismos vivos, para resolver nuestras problemáticas contemporáneas, incluso locales, hay que hacer esa diferencia y nos va a permitir especular mucho más, ¿ya? Entonces, de alguna manera, vamos a estar generando como soluciones híbridas entre arquitectura, diseño, arte, ciencia, tecnología. Podemos especular sobre todo eso y podemos generar propuestas que puedan ser revolucionarias para nuestras problemáticas en Valdivia, en este territorio, porque ojalá siempre traerlo como al contexto local, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, no sé si saben, pero una de las industrias más contaminantes es la industria de los textiles, principalmente por el uso de tinturas, ¿ya? En el fondo, lo que ustedes ven en esa imagen es una tela teñida a partir de bacterias, ¿ya? Entonces se hace reaccionar a la bacteria para que genere un determinado colorante o tinte, que genera cero contaminación. Entonces, de alguna manera, en esos universos quiero que nos vayamos situando, ¿ya? En los procesos biológicos, porque de alguna manera son procesos que son mucho más eficientes de lo que hacemos nosotros de manera como humana en cuanto a los materiales y a las energías que utilizamos para eso. Por algo también el petróleo nos tiene como estamos, porque en el fondo el proceso energético, la contaminación que genera todo este proceso, eh, está terminando o no está pasando la cuenta, ¿ya? Ese como es el contexto en que les estoy presentando a ustedes en cuanto a biodiseño, ¿ya? De alguna manera, yo con los casos de estudio que les voy a traer hoy día, que son estos dos, les quiero mostrar las dos posibilidades de metodologías que les quiero plantear. Una centrado en el proceso, en la investigación del proceso, y ahí está el valor, y la otra centrado en la obra, que es en el objeto mismo donde está la propuesta creativa. ¿Y por qué les traigo les presento como pabellones? Ustedes dirán, ¿por qué no un edificio, etcétera? Porque los pabellones, la gracia que tienen es que son construcciones temporales. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Es que de alguna manera nos hemos liberado de todas las restricciones que puede tener. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una casa, tengo que cumplir con todas las normativas, tengo que cumplir con miles de otros factores, tiene que durar en el tiempo, tengo que responder como a muchos variables que quizás hacen que sean más rígidas nuestras posibilidades de proyectar, de diseñar, de especular. Y de alguna manera el desarrollo de estos dos pabellones lo que nos permiten es tensionar la propia disciplina para construir a partir de una transdisciplina nuevas nociones especulativas de los diseños arquitectónicos, ¿ya? Que también pueden ser aplicados en miles de otras cosas. Esa es la gracia también de que en este curso no solamente hayan arquitectos, sino que también hayan diseñadores, gente de arte sonora, gente de audiovisual, gente de diseño, etcétera, ¿ya? Entonces, de alguna manera vamos a contrastar estos dos pabellones para que entendamos sus metodologías detrás, ¿ya? ¿Hasta acá todo bien? Sí, ¿Sí? Sí, Perfecto. profe. sí. Perfecto. Entonces vamos a partir por el primero, el Silk Pavilion. Silk Pavilion es un pabellón que está construido a partir de la seda del gusano, un gusano de seda, ¿ya? Pero antes de entrar en profundidad en el mismo pabellón, me gustaría como que registraran este nombre, que es de la persona que como que ideó, que pensó, que especuló sobre esta construcción, que es Neri Oxman. Ella es arquitecta,
es profesora del Media Lab en el MIT, esto en Estados Unidos, y ella lleva hace mucho tiempo una línea como de investigación y de reflexión que lo que hace es tratar de especular sobre nuevos materiales y cuáles son las posibilidades que esos nuevos materiales generen nueva arquitectura y nuevos procesos productivos, pero a partir de la utilización de la naturaleza, de organismos vivos que trabajan en conjunto para crear esas nuevas estructuras, ¿ya? O sea, trabaja codo a codo con el organismo vivo. Y de alguna manera ella está empujando estos límites. Incluso si trabajamos, podría entenderse como interespecie si es que trabajamos en codo a codo humanos con gusanos de seda, ¿ya? Entonces, ese es el contexto también que les queríamos mostrar. Ahora, centrado específicamente en el domo. Este es un domo que fue creado a partir de, como les decía, de estas fibras de seda que fueron tejidas, ya les voy a explicar bien, pero tiene dos componentes, podríamos decir. Tres componentes. El componente de diseño arquitectónico, tiene el componente de brazo robótico tecnología y tiene el componente biológico de biofabricación, que es el gusano de seda. De alguna manera, centrando la biofabricación y la fabricación digital, pudo generar estas nuevas estructuras arquitectónicas. Y para eso, ella trabajó específicamente con el gusano de seda. Y se dio cuenta que el gusano de seda generaba este capullo, y este capullo lo lograba a través de una proteína, ¿no es cierto? Que es una proteína que de alguna manera actuaba haciendo la función de tensión y compresión. O sea, vuelvo al referente del domo de Buckminster Fuller o el otro domo que les mostré de piezas de acero, donde finalmente es una sumatoria de partes la que construye el domo. Pero la naturaleza no tiene esa separación de piezas. La naturaleza construye de la misma manera y utilizando las nociones de tensión y compresión con una misma proteína para construir su propio capullo, su propio domo, por así decirlo. Entonces, Neri Oxman, esta arquitecta, dijo, bueno, ¿qué pasa si es que utilizamos estas mismas nociones y utilizamos esta misma proteína para construir una estructura arquitectónica? Y la construimos con el mismo gusano. Entonces, para eso, ella tuvo que investigar. Ella centró todo su proceso y el valor de su trabajo está en entender y comprender y codiseñar con el gusano y con las lógicas que tiene el gusano para poder llegar después al objeto final. Que si es que era un domo, que si es que era una lámina que se trenza, que si es que era otro tipo, daba lo mismo. Finalmente el valor que tiene su investigación tiene que ver con como con entender esta proteína y cómo actuaba en tensión y compresión. ¿Algo le pasó al video? Al parecer, ahí está. Entonces lo que hizo fue analizar y estudiar de muchas formas cómo tejía el gusano de seda. Y le pusieron un track acá, en la cabecita, y de alguna manera fueron construyendo tridimensionalmente esta nube de puntos que representa este capullo. Y después lo que hicieron fue, bueno, decir cómo va construyendo esto el gusano a partir de distintas como relaciones con su entorno. Y lo que vemos es esto, es un registro muy largo, yo acá solamente les traigo como algunas de las imágenes, pero un registro muy largo y muy potente sobre cómo interactúa el gusano y crea este entorno o estos capullos o esta tela, ¿no es cierto?, actuando con diferentes tipos de medios y diferentes condiciones medioambientales, etc. Todo esto le permite finalmente entender cuál es la lógica que tiene la naturaleza, ¿no es cierto? La lógica constructiva, por así decirlo. Y lo que hace finalmente es decir, bueno, si ya entiendo cómo funciona la naturaleza, voy a generar una construcción codiseñada con ella.
Entonces se dio cuenta de que de alguna manera el gusano S.A. lo que hacía primero era generar una red en todo el capullo, ¿no es cierto? Que podríamos hacer que es como la tensión, y después con la misma proteína iba generando otro tipo de filamento que en el fondo va haciendo como el relleno de esta matriz. Entonces, ¿cómo lo hizo? A través de fabricación digital. Lo que hizo fue construir 26 paneles metálicos. No sé si ven mi mouse, pero ese es un panel, ¿no es cierto? Construyó 26 paneles metálicos para construir este domo. De esos paneles metálicos, utilizando la misma seda, un hilo de seda de gusano, construyó como esta red, pero no es que esto quiero que les quede como ser súper claro en eso. No es que un brazo robótico armó cualquier tipo de red. Este fue la red que se obtuvo a través del análisis de cómo el mismo gusano construía su propio capullo. Y esto se llevó a este plano eh, construido de paneles metálicos con una fibra de 26 kilómetros de largo de seda, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, la tecnología te permitía emular el comportamiento del gusano S.A. para construir esta primera capa, que es como esta matriz, para luego, no sé si se ve, ahí sí, para luego incorporar a estos gusanos, a estos caterpillar, y ellos fueron reconociendo, se dan cuenta que en el fondo reconocen la estructura, porque es la misma estructura que ellos ya hacen en la naturaleza, para rellenar este pabellón. De alguna manera, ahí está esta co-creación de la naturaleza de manera como casi que simultánea. Y eso es lo hermoso que tiene como este proyecto. ¿Puedes repetir lo último, profe, que ocuparon el gusano? El gusano fue complementado, no sé si ven ahí con un brazo robótico, lo que ellos construyeron fueron los paneles. Y los paneles, finalmente, construyeron esta primera capa. ¿Ya? Esta primera capa, la lógica de esa primera capa proviene del estudio que hicieron del mismo gusano de seda y de todas las variaciones y posibilidades que tiene para construir esta red. ¿Ya? Antes de generar el capullo. ¿Se entiende? Y el capullo, esto que es más cerrado, que está completado, por así decirlo, el relleno, y como dejaron que fuese el mismo gusano de seda el que lo fuera completando. Y el gusano lo completa porque entiende que esa red es como si es que ellos mismos hubiesen construido esa red, porque sigue sus mismas lógicas, sigue su mismo trazado. De alguna manera, la arquitectura que construyeron, este soporte inicial, estaba emulando el mismo trabajo que hace el gusano, ¿ya? Entonces la arquitectura, o de manera como robótica, o de manera de fabricación digital, lo que hicieron fue construir estos paneles, poner esta red, ¿no es cierto?, según como la haría un gusano, y finalmente se completó el pabellón, incorporando los gusanos al pabellón, y ellos tejiendo entre medio y completando completamente. Ahí este es un timelapse, no sé si alcanzan a ver que en el fondo el pabellón se va completando y se va rellenando, se va haciendo cada vez más blanco. Sí. Son los mismos gusanos. Y de alguna manera están construyendo un pabellón o una estructura arquitectónica a través del codiseño entre ciencia, o a través de esta transdisciplinariedad, o incluso transespecie, entre fabricación digital, organismos y el diseño o la creación. De alguna manera acá daba un poco lo mismo, un poco el resultado del domo como figura, como forma arquitectónica,
nos podría haber sido cualquier forma. Lo importante era ver cómo resultaba este proceso de incorporar organismos vivos dentro de la construcción de una estructura arquitectónica. Entonces, esto es algo completamente revolucionario, ¿ya? Porque nosotros solemos trabajar con organismos que ya son inertes, de piezas y ensambles, y que montamos en un lugar. No estamos acostumbrados a trabajar con la naturaleza para ir creando nuestro entorno. Entonces, esto es completamente como que nos vuela la mente, por así decirlo. Entonces, es muy hermoso este ejemplo. Y ahora les voy a poner el otro caso. En el fondo, seguimos trabajando con biodiseño, pero en este proyecto nos centramos exclusivamente en su forma final, en el fondo el resultado de este pabellón, ¿ya? Este es un pabellón que se llama Hi-Fi, que fue diseñado por un arquitecto también gringo, que se llama David Benjamin, que tiene una oficina que se llama The Living, que es muy interesante porque es una oficina que combina investigación y práctica, pero que se centra en el prototipado de cosas. Entonces, muchas veces los pabellones terminan siendo también ejercicios de prototipado de posibilidades arquitectónicas. Y lo interesante de este proyecto, del Hi-Fi, es que de alguna manera incorpora la variable de sustentabilidad como un elemento muy fuerte dentro del proyecto. Nosotros estamos acostumbrados a que las arquitecturas sean permanentes, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de eso, nunca analizamos como completamente el ciclo que tiene una construcción, desde qué tipo de materiales utilizamos hasta qué pasa cuando desechamos esas construcciones o qué pasa con todos los desechos de la construcción de esos mismos edificios. Y de alguna manera este edificio lo que plantea es como un equilibrio, una economía circular en toda su construcción, ¿ya? Entonces el valor acá está como en el objeto y lo que representa ese objeto, ¿ya? Pero de todas maneras integra esta relación entre biología, cálculo computacional y sustentabilidad. O sea, de alguna manera no quiero que consideren como que uno es mejor que el otro, que el pabellón primero que les mostré del gusano S.A. y es mejor que este pabellón, sino que son dos casos distintos que se enfrentan al biodiseño desde distintas perspectivas. ¿Y por qué yo digo que está centrado en el objeto? O sea, esta es la mejor imagen que representa cómo se utilizó este pabellón. El pabellón se utilizó fue parte de un concurso que se hizo en el MoMA PS1, eso en Estados Unidos también. El YAP es un concurso de como de arquitectos jóvenes, es un programa de arquitectura, de arquitectos jóvenes, que dura 3 meses, y que en el fondo es como el espacio donde se desarrollan distintas actividades culturales, desde conciertos, fiestas, obras de teatro, exhibiciones, etc. Entonces, el objeto en sí es el que tiene el valor de convocar y de reunir y en el fondo, de albergar todos estos programas, ¿ya? Ese es su propósito. A diferencia del propósito anterior, del pabellón pasado, que en el fondo su propósito era entender esta relación entre la biología, la fabricación digital y el diseño, los procesos creativos, para entender como futuras relaciones de biodiseño. Profe, Dígame. que hay un compañero que está intentando entrar, que no sabía que la clase iba a ser presencial y quiere entrar. Quiere entrar. Eso. Perfecto. Vamos a admitir a los que están afuera. Ya. Gracias por el aviso. Gracias. Y en específico, como volviendo al tema del pabellón, en específico es un pabellón que está construido a partir de 10.000 ladrillos hechos de micelio. ¿Sabes lo que es micelio? ¿No? ¿Qué es? El micelio este hermoso video que les traigo, el micelio es, por así decirlo, como las raíces que tienen los hongos, ¿no es cierto? Ustedes ven los hongos, por ejemplo, estamos en temporada de hongos, las amanitas, empiezan a aparecer todo esto, pero eso es el cuerpo fructífero, es como el fruto, ¿ya?
toda la parte vegetativa está compuesta por hifas, que son estas como raíces que van creciendo, que aparecen en el video, ¿ya? Los ladrillos se construyeron a partir de esas hifas, ¿ya? Y lo interesante que plantea este proyecto es que dice, bueno, la construcción representa un impacto enorme a nivel de contaminación. Los vertederos, casi más de un tercio de los vertederos en el mundo corresponden a materiales de construcción, ¿ya? Entonces dijeron, en el fondo, David Benjamin con este pabellón lo que plantea es decir, bueno, nosotros tenemos que tomar conciencia y hacer materiales para la construcción que sean mucho más sustentables. Y no solo eso, sino que también entender que a partir de la biología y de los organismos vivos podemos hacer mucho más eficientes estos procesos de construcción de materiales, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este proyecto? Dice, voy a utilizar desechos de la agroindustria, y se los voy a dar como sustrato o como alimento para que crezcan estos micelios, ¿ya? Acá les traigo dos fotos, que son dos fotos del laboratorio donde yo trabajo, que una está el micelio, que acá se ve creciendo en bagazo de cerveza. ¿Sabes lo que es el bagazo de cerveza? Como todos los granos ¿Como de la la levadura? cebada. Más que la levadura, son como todos los granos que quedan en el proceso de hacer cerveza, antes de que quede solamente el caldo que se fermenta, uno echa a cocer los granos, ¿ya? Ya, ese desecho después se bota o se da a los animales, etc. Se transforma como en un super material de alimento para que crezcan los hongos. Y la gracia de los hongos es que permiten, dependiendo del tipo de hongo, permite ser o generar un material súper resistente a la compresión, que además es ignífugo, en el fondo resiste mucho el fuego, y además es hidrofóbico, o sea que no es impermeable. Entonces, estamos hablando de un super material hecho a partir de micelio. Y les traigo este otro video, que en el fondo para que ustedes vean que en el fondo nosotros preparamos este sustrato agroindustrial, estos desechos, inoculamos el hongo para que vaya creciendo, ¿no es cierto? Y ese crecimiento se da en determinados moldes. Que son estos moldes que están acá abajo, y que conformaron cada uno de los ladrillos que sirvió para construir, ¿no es cierto?, este pabellón hi-fi. Y no solo eso, o sea, primero hay un tema como de que, en el fondo, la rapidez. Ellos podían construir un ladrillo cada 5 días, ¿ya? Algo súper interesante. Y en el fondo todo eso blanco que se ve es porque el micelio colonizó todo el sustrato y se transforma en una sola pieza. Segundo elemento súper importante, no sé si alcanzan a ver las formas, como este no es un típico ladrillo como un prisma, sino que tiene como unos rebajes, como unos biselados. ¿Se dan cuenta? Sí, no, no, sí. Sí, profe. Esos biselados lo que permite es que sea un edificio o una construcción que sea completamente autoensamblada, que no requiera de ninguna otra estructura para soportarse, ¿ya? Y el diseño de cómo tenía que ser cada uno de esos ladrillos para que sea autosoportante se hizo a través de la incorporación de herramientas digitales, ¿ya? Entonces, lo que permitió pasar de una geometría tradicional de ladrillo a una geometría completamente compleja y autosoportante. Ustedes saben que los ladrillos tienen que ir acompañados de ciertos pilares cada cierta distancia, porque eso necesita como sostenerse. En cambio acá podía ser completamente autónomo y autosoportante. Y no solo eso, sino que además la complejidad que le imprimió la arquitectura, el arquitecto en el diseño arquitectónico, hizo invertir las nociones como tradicionales de cómo construir con ladrillo. Ustedes saben que por lo general uno construye en la base mucho más pesado, y uno puede ir liberando
peso hacia arriba. Bueno, en este proyecto él lo hizo al revés. Hizo mucho más permeable y más poroso toda la base del proyecto y fue haciéndolo mucho más denso a nivel de la relación entre ladrillos hacia arriba. O sea, invirtió el punto como de gravedad, por así decirlo, de la estructura. Y eso lo hizo a través del diseño computacional. Entonces tenemos por un lado el micelio, que es el microorganismo, pero que está completamente desvinculado un poco de la obra. Es como el micelio nos permite generar el ladrillo, que es un material sustentable y compostable. Pero David Benjamin no se hace cargo de cómo ese micelio consume ese sustrato agroindustrial. No, él encarga, por así decirlo, este ladrillo, ya con su diseño específico para montarlo en la obra. ¿Ya? Porque para él lo más importante era la obra y lo que representa. No el proceso de investigación de cómo el micelio y todas las pruebas que tienen que hacer para ver que el micelio pueda comer ese sustrato y transformarse en un ladrillo completamente uniforme, etc. Eso lo hace una empresa específica de hongos, ¿ya? Está completamente separado del proceso creativo de la construcción de esta obra. Entonces, de alguna manera, el paradigma que él busca plantear es un paradigma que está asociado como a la construcción y cómo hacerla más sustentable y en el fondo producir una arquitectura que sea 100% natural, que sea proveniente o reutilizando materiales de desechos de otros lados y que sea completamente compostable. Eso quiere decir que cuando se desarmó el pabellón, se rompió y como es compostable y entrega nutrientes al medio ambiente, se repartió en todos los jardines que estaban como en el entorno donde se desarrolló este pabellón, ¿ya? Entonces, de alguna manera, se plantean estas dos visiones de una metodología que se centra en la investigación y en la experimentación y entender el proceso biológico, y la otra centra su objetivo en la construcción, en lo icónico y lo que representa trabajar con materiales biológicos, ¿ya? Para construir una obra que sea un ícono arquitectónico que replantea paradigmas pero asociados como a la economía circular de la construcción. Y esta es la última lámina. Y me gustaría, como antes de hablar sobre esta lámina, me gustaría si es que me contaran si les queda claro un poco la diferencia y las similitudes entre ambos pabellones. ¿A alguien le gustaría hacer algún comentario? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué opinan de esta relación con la naturaleza? La duda que me queda a mí, profe, Uh-huh. es, por ejemplo, ¿qué calidad térmica tiene estos materiales? Por ejemplo, la de seda de gusano. Es que, por eso te digo, como que el de gusano, piensen que estos proyectos son especulativos, ¿no es cierto? No quiere decir que ahora vamos a agarrar ese ladrillo y lo vamos a meter en un edificio de construcción de 10 pisos. No, esa es la gracia de estos pabellones. Los pabellones son como ejercicios de arquitectura, es como si estuvieran en un taller de arquitectura y como que ustedes pudieran hacer prácticamente lo que quisieran de manera coherente, pero trabajando con organismos vivos, ¿ya? Entonces, lo que busca es abrir posibilidades de la construcción. Entonces, ahora, respondiendo eso, si nos vamos en específico al trabajo con micelio, el micelio ya se está ocupando en muchos lados como un material que puede ser aislante en las construcciones, y así reemplazar, por ejemplo, la plumavit. O incluso con paneles acústicos, ¿ya? Ahora empezaron a existir o a abrirse empresas que están diseñando paneles acústicos a partir de micelio que se hacen crecer de nuevo en desechos agroindustriales como alimento. Entonces, lo que a mí me interesa mucho es que
de alguna manera ustedes, que es como la pregunta que aparece ahí, y lo que es como lo que yo les quiero plantear para este curso, ¿ya? Cuando nos volvamos a reunir y empecemos a trabajar y en el desarrollo de un proyecto, yo quiero que ese proyecto, independiente del área donde venga, o de la disciplina, por así decirlo, me encantaría que ustedes incorporen organismos vivos o ecosistemas para detonar procesos creativos que solucionen problemas, ¿ya? O sea, utilizar la naturaleza Por para resolver ejemplo, nuestros propios tengo problemas. ¿Quién me habla? yo José. le quería preguntar qué tan ignífugo es el ladrillo ese que es como de las raíces de los hongos. Ujú. Es ¿Qué tan súper. ignífugo es? Es mucho mejor que cualquier otro de los materiales que existen hoy en día. No tengo el dato específico, pero te puedo entregar información después. Pero es Ya. impresionante. El problema es que todos estos materiales necesitan un periodo de estandarización. Pero, y por ejemplo, el proceso para fabricarlo es muy caro o algo por el estilo. No, esa es la gracia. En el fondo, tú como materia prima utilizas un desecho, por lo tanto es casi gratuito. El micelio se reproduce a nivel de laboratorio muy fácil, y lo que tú necesitas es ciertos tiempos y condiciones medioambientales controladas. Pero no necesitarías nada más. Ya, o sea Pero que en el sí sería fondo, así como posible, no sé, hacer una granja de eso y por ir cultivando el material en sí. exacto. O sea, por ejemplo, uno podría decir, ¿saben qué? Uno de los grandes problemas en Valdivia, que lo viven ustedes, independiente de cualquier disciplina que vengan, es el tema de que las viviendas de estudiantes son pésimas. Pésimas a nivel de aislación, etc. Entonces, ¿cómo podrían trabajar como en este curso? Es como decir, bueno, vamos a incorporar organismos vivos para crear estos paneles que puedan incorporarse en estas viviendas y ayudar a los temas de calefacción. O, por ejemplo, trabajar con los humedales. Cuando nos referimos a ecosistemas, no sé si saben, pero por ejemplo, hay ciertas plantas que son fitorremediadoras. ¿Qué significa que sean fitorremediadoras? Es que en el fondo pueden ayudar a filtrar y descontaminar aguas. Entonces, cuando uno habla de la contaminación en las ciudades, Como el pompón, por ¿o no? ejemplo, exacto, en la ciudad como Valdivia, uno cuando ve los humedales o ve los cursos de agua que existen, uno siempre lo ve desde la perspectiva paisajística, ¿no es cierto? Sí, es muy lindo tener esto, la naturaleza en medio de la ciudad, pero imagínense en qué pasa si incorporamos esa naturaleza, ese ecosistema, para solucionar problemas de la misma ciudad. Entonces, ahí ya se produce como un cambio completamente distinto en cómo nos enfrentamos al proceso creativo, ¿no es cierto?, de cualquiera sea la disciplina que venga, para resolver problemas locales. Que eso es lo que a nosotros nos interesa en este curso de seminario metodológico, que se inspiren con este tipo de proyectos, que puedan mirar su entorno desde una perspectiva completamente distinta, ¿ya? O sea, nosotros podemos incorporar organismos vivos dentro de nuestras soluciones y nuestras posibilidades especulativas para generar proyectos y para solucionar problemas de este territorio, Valdivia, o donde estén en sus casas, etc. ¿Ya? Y en el fondo, eso es lo que yo quiero que Profe, alguien está desarrollemos. tratando de entrar. Ya, Dice que igual alguien ya, está tratando de entrar. sí, igual ya está bastante tarde como para que puede ver después el video. Igual lo voy a aceptar. Pero ya se perdió toda la clase. Entonces, esto quiero que lo sigamos trabajando en la sesión 6, ¿no es cierto? Ustedes ahora van a pasar por todos los otros profesores y profesoras, van a entender las metodologías desde cada una de esas disciplinas, metodologías transdisciplinares, y después vamos a llegar a la sexta clase, nos vamos a volver a reunir y vamos a iniciar un proceso que es de desarrollo de proyecto. Y para que lo tengan súper claro, el desarrollo de proyecto va a tener que incorporar como premisa en nuestra sección el trabajo con organismos vivos
o ecosistemas. Y no se asusten, la idea es que sea, ustedes pueden soñar y pueden como buscar, por ejemplo, lo que decía la compañera del Pompón, para filtrar, pueden encontrar distintas soluciones que ya existen o pueden inspirarse en la naturaleza de algún proceso biológico que exista e incorporarlo de manera especulativa, ¿ya? Acá no se trata de como, cuál es lo que me preguntó José, por ejemplo. No quiero que ustedes se metan en cosas súper técnicas y que traten de resolver de manera tan técnica los problemas. No, acá lo que queremos es que ustedes de alguna manera puedan reflexionar, estirar el chicle, por así decirlo, de las posibilidades que ustedes pueden hacer como gente que viene del área creativa, cuál es la capacidad que tenemos nosotros para articular otros conocimientos, para generar nuevas soluciones o nuevos conocimientos, y que por sobre todo lo pasen bien. O sea, acá lo más importante y la gracia de generar de este tipo de cursos es que no hay ninguna como restricción. Ustedes acá son súper libres de crear y de incorporar variables de acuerdo a las que ustedes quieran. Yo la única condición que les pongo es que una de esas variables sean organismos vivos o ecosistemas y que tenga que ver con problemas que ustedes detecten a nivel como problemáticas locales o del contexto nacional, ¿ya? Pero si después traen como un organismo, o el trabajo con hongo, o el trabajo con plantas, o lo que sea, es parte de la investigación que van a hacer ustedes. Y nosotros vamos a centrar los criterios de evaluación del curso principalmente en la coherencia. Y esto es algo que ya trabajamos como la vez pasada con el curso de workshop, es que más allá si es que el resultado de ustedes es bueno o malo, el diseño nos gusta o no, lo que nosotros vamos a evaluar es la coherencia y cómo se insertan estas variables dentro de un proyecto que ustedes desarrollan. Y ese proyecto tiene que incorporar estas metodologías, el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, ¿no es cierto? En qué parte van a centrar, si es que se van a centrar como en un objeto, su solución va a ser un objeto, su propuesta, o va a ser un proceso creativo y de investigación, donde ahí van a presentar su proyecto. Son cosas que ustedes o que vamos a ir resolviendo en conjunto en la segunda parte del curso. Eso es, no sé cuánto duró la clase. Duró 1 hora. Supuestamente la clase tenía que durar 20 minutos. Así que nos demoramos un poco. Pero yo estaba muy entretenido. Me gustaría que me contaran de ustedes, como qué les pasa con estos temas, les gusta, no les gusta, habían visto algo similar, qué se imaginan que se podían aplicar, etc. Ahora queda abierta la palabra. Voy a seguir grabando, si no les molesta, porque esto también puede servir para los otros cursos. ¿Ya? La verdad es que estos temas a mí me interesan mucho, como que me mantienen entretenido todo el rato que lo estoy viendo. Y lo del Silk Pavilion lo había visto antes en una serie de Netflix que Claro, habla del diseño. Claro, y ahí explicaban ahí explicaban más abiertamente todo el proceso que había tenido el pabellón para ser construido. Claro. Sí. Bueno, ahí Neri Oxman, que es esta arquitecta, se ha transformado en uno de los íconos del biodiseño porque en el fondo está llevando a las disciplinas que normalmente eran las artísticas, arquitectura, diseño, arte, la está sacando completamente de ahí y la está mezclando con miles de otras disciplinas para hacer como casi que una nueva disciplina, ¿ya? Como una disciplina que es completamente integral. Como antes era. O sea, si vemos a Leonardo da Vinci, que en el fondo dibujaba, era ingeniero, inventaba como como helicópteros, sabía de medicina, en el fondo entendía la complejidad de las cosas y las presentaba de una manera creativa, ¿ya? Yo considero que está súper buena como
la temática a trabajar, porque por lo menos a mí me gusta estudiar bastante las plantas y vivo en Chiloé. Y Ujú. como que igual acá como que se dan muchas posibilidades también para trabajar como este tema. Aparte igual como lo que hablaban delante igual de la humedad como en las cabañas de los estudiantes o la humedad en las casas, como generar recursos para solucionar este tipo de problemas me gusta bastante. Eso. Excelente. Bueno, Yo encuentro muy interesante que apunte a lo que es la economía circular también, Ujú. porque más adelante al final es lo que se quiere lograr con todo tipo de industrias. Así que si se puede hacer a través de los biomateriales con la arquitectura, igual lo encuentro súper interesante. Y igual se ha estado desarrollando harto en todo tipo de diseños, no solo arquitectura, así que eso me parece muy, muy interesante. ¿no se escucha? Sí, sí. Quería decir que en diseño ambiental nos hicieron como una clase acerca de como en el contexto como sociohistórico en el que estamos, del capitalismo y todo eso. Y encuentro que en ese contexto este tipo de estructuras son demasiado importantes, prácticamente son el futuro de la sustentabilidad de todas formas de vida del mundo. Entonces, sí o sí, tenemos que, como arquitectos, que somos bueno, arquitectos, artistas, publicistas, cualquier tipo de exponentes de información hacia la población, son como responsables de emitir este tipo de ideología. Claro. Eso. Y lo interesante de eso también es que estamos en un futuro incierto. O sea, hay gente que nos dice que el colapso va a venir en 10 años más. El colapso me refiero como a que en el fondo va a haber un caos de migración, de recursos, de alimentos, que en el fondo nos va a replantear todo. Y en ese futuro es donde nosotros como que más libertades se nos dan de especular sobre la creación, ¿ya? Que es donde nosotros tenemos nuestro fuerte, en el fondo de construir esos futuros posibles, ¿ya? Independiente del área, o sea, de hecho me hubiese encantado traer a esta presentación, pero se me escapaba un poco, que hay unas artistas mexicanas que se llaman Interspecifics, que lo que hacen es que generan como su planteamiento es hacer visible como, o hacer que se pueda escuchar lo que no se puede o que nosotros como humanos no escuchamos. Y en el fondo lo que ella hace a través de códigos y en el fondo trabajo con organismos biológicos es que genera como música a través de la interacción de bacterias en determinados como ¿cómo se llama? Como con determinados ambientes en que ponen a estas bacterias y su forma de reaccionar, eso va generando estímulos y los estímulos tienen un cierto código y ese código se traduce en una cierta música o sonido, ¿ya? Entonces mucho tiene que ver con el performance, pero también tiene que ver con estas como visibilización. En el fondo ahí están generando sonidos de manera conjunta como con los microorganismos, que sería algo muy parecido o el símil con lo que vimos con el Civil Pavilion desde nuestra disciplina. Entonces, esto se puede tomar desde muchos campos, y eso es lo interesante, que no solamente vengan proyectos de arquitectura, no busco eso, yo lo que busco es ampliar las posibilidades, porque en esa integración o en esa posibilidad de nosotros de pensar incorporando disciplinas que son tan ajenas como la biología o de repente la tecnología, pueden salir cosas súper interesantes que cuestionen todos los paradigmas que tenemos. ¿Alguien más le gustaría comentar? Sí, yo, profe. La verdad, a mí me parece como interesante cuando se demuestra esto, pero yo nunca me he visto buscándolo. Uh-huh. Pero siento que es como el futuro de cómo se va a construir. Entonces,
en algún momento me va a pillar y voy a tener que estar más al día con estos temas, pero siento que esto es el futuro de la construcción. Ujú. Eso, Sí, la verdad. de todas maneras. Em, y lo interesante es que, claro, como insisto, todo esto está a nivel muy especulativo. Entonces, las libertades son muchas. Em, lo interesante es que ustedes vayan encontrando, por ejemplo, imagínense cómo trabajar con estos organismos. Imagínense cómo desde su quehacer pueden como resolver ciertas problemáticas, incorporando ecosistemas. Nosotros trabajamos siempre con los humedales, como les decía antes, como solamente desde la capa paisajística o medioambiental, pero como estética, por así decirlo. Los bordes de los humedales con la ciudad, en esa transición, siempre nos movemos desde la arquitectura, cómo protegerlo, etc. Pero no los integramos. No es, seguimos viéndolo como algo externo a nuestra construcción como de nuestro entorno, ¿ya? Es como un otro. Y en el fondo lo que estamos proponiendo acá es cómo hacemos ciudades en que coexistimos y vamos construyendo de manera conjunta. Cómo hacemos música de esa manera, cómo generamos nuevas formas de relacionarnos, cómo resolvemos problemas que tienen que ver con temas como socioambientales, y da para mucho. ¿Alguien más? ¿Una última comentario? Si alguien quiere comentar. Elisa Aristía les va a enviar el programa, ya está listo. Pero básicamente ustedes van a ir rotando, ella les va a ir contando cada semana a qué profesor o profesora tienen que ir. Y nosotros nos volveremos a encontrar en la semana número 6 de este curso para seguir trabajando estos proyectos. Lo que yo les quiero pedir como tarea, que en cada uno de las clases que tengan con los siguientes profesores y profesoras, hagan alguna especie de esquema o mapa conceptual de sus presentaciones, ¿ya? Porque la evaluación de la tarea 1, de la unidad 1, tiene que ver con una reflexión escrita, ¿ya? Y por lo tanto, ese ejercicio les va a permitir a ustedes ir avanzando en la tarea y que en el fondo no se vean al final de la unidad como tratando de entender qué es lo que dijo, o qué no dijo, y cómo se relaciona, etc. ¿Ya? Así que pueden ser esquemas chiquititos, los podemos ir conversando, y de hecho nos van a servir también para las tareas de la segunda unidad, que es ya el trabajo de anteproyecto. ¿Les parece? Eso, estimados, estimadas, que estén muy bien y ánimo en este nuevo año. Nosotros empezamos desde marzo con los de primer año. Ustedes se están incorporando hace poquitito. Así que mucho ánimo y nada, de que se puede como generar discusión, reflexión a través de estas plataformas. Es más difícil, pero se puede, ¿ya? Así que yo creo que entre todos tenemos que poner un poco a nuestro lado para hacerlo súper didáctico, súper entretenido y como con responsabilidad. De cada uno como cumplir con su rol dentro como de los cursos que les toca. ¿Ya? Eso. Que estén muy bien. Cualquier cosa me escriben al mail. Así que, y nos vamos viendo. ¿Ya? Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Profe. Chao, nos vemos. Chao, Gusto. profe. Chao. Chao, chao.